Un saludo a todos los que nos acompañan a través de Liberty, Canal 27, Claro TV, Canal 26, Tiva TV en su Canal 8, con los puntos cubriendo la isla de Puerto Rico completa de esquina a esquina en Tiva TV. Y a todos los amigos del Internet en Puerto Rico y en el mundo entero, un saludo muy caluroso y afectuoso de parte de todos nosotros aquí en los estudios de Tiva en San Juan de Puerto Rico, para Puerto Rico y el mundo entero. Estamos en Hay que Decirlo, yo soy su anfitrión Jorge Incerni, continuamos con nuestro programa de hoy. Tengo el panel de los licenciados en leyes, porque licenciados hay muchos, licenciados en leyes, que estamos atendiendo y vamos a estar atendiendo sus llamadas a través de mensajes de texto, que me puedan enviar sus preguntas y dudas sobre distintas situaciones que tengan. Me llegan siempre muchísimas de los divorcios y las pensiones y los derechos. Sobre las dudas, situaciones que ustedes tengan, me las envían al 787-599-9188 y yo con mucho gusto, mensaje de texto, no llamada, lo comparto con los licenciados que nos visitan en el día de hoy. Y paso nuevamente a darle un saludo al licenciado Ángel Camacho. Muy buenos días nuevamente en esta segunda hora, público. Así que estamos preparados para este nuevo reto de 2 horas, ¿verdad? Digo, de segunda, 1 hora en 2 horas, ¿verdad? Que hacemos aquí todos los jueves. Buenos días. Un saludo al licenciado Víctor Vázquez. Un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes, con este público maravilloso, cibernauta, televisión, radio, y con nuestros compañeros del panel y el señor Incerni. Hemos compartido mucho en el día de hoy y continuaremos. Muchas gracias. Un saludo al licenciado José Carlos Camacho. Pizarro, perdón. Pizarro, sí. Saludos a todos y estamos listos ya para continuar con esta segunda hora. Usted no pidió cambio, ¿eh? No pidió cambio. Amigo, ese es mi gran amigo. Su colega. El error fue mío, pero usted no pidió cambio, estamos bien. ¿Seguro? Aquí me escriben. Buen día. El problema de las multas es la forma que Obras Públicas tiene para detectarlas. Los empleados, aquí pues entramos en el tema que ahorita pues atendimos diligentemente y no nos hacemos eco de estas palabras, por lo menos Jorge Incerni, y yo sé que los compañeros tampoco. Los empleados corruptos que se dedican a borrar las multas a cambio de dinero. Qué triste. Y este problema de corrupción siempre lo han tenido, por eso no lo pueden solucionar. Bueno, por lo menos en el sesco de Carolina. Razón, porque han arrestado un montón. En el sesco de Carolina arrestaron, fueron como 10 o 13 personas un operativo grandísimo, creo que también en el área de Fajardo, si no me equivoco. Hubo arrestos por eso. Y están pendientes de eso. Usted tiene toda la razón. Hay 2 o 3 empleados, incluyendo supervisores, que se dedican a esa práctica. Yo quiero pensar que con esa ronda de arrestos que hubo hace un tiempo atrás, eso terminó. Quiero pensar eso. ¿Usted cree en eso, licenciado? Le hago la pregunta porque, mire, me alegro que traiga eso. Se dan muchos casos a veces, o a veces, muchas veces se dan casos, sí, en que pues la persona comete una falta, eso cae en los medios y explota y se hace una sensación. El nuevo término ahora se convierte viral. Viral, sí. O trending. Sí, es una cosa fantástica, suena precioso. Pero cuando tú te vas a analizar el caso en sí, tú sabes, esta persona es una víctima de las circunstancias. Sí, hizo algo incorrecto, no lo vamos a quitar, pero es víctima de las circunstancias. Y si tú analizas los detalles, aquí debería haber algún sistema, algún procedimiento para que esa persona, pues orientarla, ayudarla, darle unas clases, lo que sea, para que no se repita esa conducta lamentable. Pero entonces dicen las autoridades, dice la gente en la calle, se chavó. Porque tiene todo a su favor, bendito, porque ha sido una víctima, pero van a tirar al medio y le van a meter la pena máxima para que otros no hagan lo mismo. Eso sucede. Claro, sí. Los utilizan de ejemplo. Eso sucede y eso es bien lamentable. Y ahora con este sistema que tenemos, que aquí disparan un tiro en Bayamón y nos enteramos por el celular antes que se entere la policía. Claro. O sea, en 2 segundos. Eso lo suben a las redes sociales. Pero inmediatamente. Inmediatamente, sí. Y a veces, pues entonces tenemos tantos jueces, fiscales, abogados en la calle que empiezan a llegar a conclusiones de ley, que no conocen la ley,
Y entonces empiezan a escribirlo y está el que pues no sabe, lo lee y empieza a repetirlo, le da share. Y eso sigue saliendo. Y lo que está saliendo es una información totalmente equivocada, totalmente errónea. No va de acuerdo a la ley, pero se convirtió viral. Y ya la cogen todos los medios y hacen una sensación del caso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Estamos juzgando personas antes de llegar a un tribunal donde tengan que poner su prueba, donde la prueba sea debidamente analizada, que no haya sido fabricada, que no haya sido respondiendo a otros intereses económicos, políticos, sociales, el que sea. La prueba tiene que desfilar hasta en tanto y en cuanto eso no suceda dentro de un proceso democrático y de justicia dentro del tribunal. Le hablo con experiencia. Hasta que eso no suceda, hay que continuar. No podemos llegar a conclusiones. Porque usted hace... Es verdad. Hay una realidad de que hay un abuso constante y en el caso de las redes sociales, que es un problema hay una ventaja de información, pero a la misma vez hay una desventaja de desinformación. También. Tú sabes, aquí, y lo que tiene que entender el público prácticamente es que cada caso es particular. La atención a una información a veces no es compatible con la situación nuestra, aunque se parezca. Por eso es que es importante cuando ocurran situaciones que envuelvan la ley, tienen que, si no hay remedios que puedan conseguir a través de los servicios disponibles comunitarios, en los tribunales, donde sea, tienen que buscar una orientación de un abogado. Porque el problema es que la interpretación de las leyes, al igual que las experiencias de otras personas, no son las mismas. Cada caso es particular y aquí los compañeros y todos sabemos que eso es así. Entonces, mucha gente a veces clientes reclaman, ¿por qué? Si a fulano el remedio tal fue de tal manera en tanto tiempo. Cada caso es particular. O sea, aquí hay una estructura, las leyes se estructuran a base de unos principios generales. Entonces, ahí es que entra la función de los tribunales, interpretar esa ley con los hechos y la prueba que se presenta. Entonces, la comunidad y lo que se ha dado en las redes sociales y han traído temas interesantes, incluso información que es muy valiosa, porque no le voy a quitar mérito, información que pasa por estas redes que orienta muchísimo al público, pero de la misma manera crean confusión, incluso temas que provienen de otros países, donde las leyes y la constitución es totalmente distinta. Tú sabes, no podemos generalizar una información para convertirla en una situación particular nuestra cuando, como bien dije, la situación de nosotros es particular y única. Y por eso es que cuando pasa el ejercicio de la interpretación de las leyes en los tribunales para atender un caso, buscando algún remedio, y cuando se hace el desfile de prueba, por eso es que está ese árbitro que es el juez, quien va a dirimir esa prueba para que las personas, para que en efecto ocurra o un resultado positivo o uno negativo, el remedio que vaya a conceder en cuestión de derecho. Por eso es que no se puede confundir la información que se da, incluso la prensa también, y vemos esto también con frecuencia. Lamentablemente la prensa también muchas veces no hacen una investigación responsable. Entonces lanzan la información como está. Y como decimos, repetimos como el papagayo, pero no analizamos lo que estamos diciendo. Y los principios de ley son generales, vuelvo y digo. Quiero aprovechar para excusar al licenciado Carlos Pérez Sierra, que no se encuentra con nosotros en la mañana de hoy. Me llamó anoche, tardísimo, que estaba trabajando en un caso del tribunal que tenía hoy en la mañana. Y tenía que ir al tribunal y por esa razón no está aquí con nosotros, debidamente excusado. Licenciado, y gracias por llamarme y dejármelo saber. Me escriben lo siguiente, escuchen bien esta. Con todos los eventos sobre los inmigrantes ilegales que el nuevo presidente de Estados Unidos está provocando, sugiero que inviten al panel legal un experto en inmigración para que oriente a la ciudadanía sobre los derechos y responsabilidades que le cubren al momento de contratar para empleo o contratos de arrendamiento y otros aspectos con personas con este estatus en Puerto Rico. Gracias. Bueno, en cuanto a los contratos de arrendamiento aquí, aunque tenemos una diferencia de interpretación de si se puede pedir o no,
es perfectamente válido. Y en eso estamos todos de acuerdo. Es perfectamente válido un contrato con cualquier persona, porque uno no está obligado a pedirle estatus migratorio a alguien para contratar, y la ley de Puerto Rico no lo contempla. No en lo cuanto a requiere. lo otro, en cuanto a Pero la... eso tú estás hablando de contrato. Él me plantea contrato o empleo. Claro. En cuanto a lo otro, pues tendrá que ser algún abogado especialista en inmigración, porque resulta que los empleados, los funcionarios tienen ¿cómo le digo? Están vetados de hablar, porque esta señora que disintió de él y la votó inmediatamente esta misma semana. O sea, ¿qué funcionario se te va a hablar de eso ahora? Sí, se equivocó, Sí. bien equivocada. Por eso, si ella disintió de él y en el nivel en que estaba y se quedó sin empleo, imagínate lo que están más abajo. Sí, estaba actuando como secretaria de Justicia de Estados Unidos. Solamente tardó 5 segundos. Sí, un poquito más. O sea, no sé, tal vez podamos hablar más de eso cuando logremos entender la política de este señor, que hasta ahora es errática, va para aquí, va para allá. Cuando la logremos entender, pues a lo mejor podemos hablar un poquito más de eso. La esperanza que usted me da no es muy buena cuando la logremos entender. Algún día. Correcto, algún día la entenderemos. Será parte de la historia. Sí, claro. Sí, con todas estas cosas no pasa lo que muchos estamos prediciendo. Pero voy al punto del señor. En Puerto Rico oiga la pregunta, licenciado. En Puerto Rico es legal, repito, legal contratar a una persona que no tenga los documentos exigidos por ley para estar en Puerto Rico, entiéndase. Nacido en Puerto Rico, ciudadano americano, extranjero con visa o con tarjeta verde, como se llame la cosa esa, para poder estar residiendo en ese momento aquí y pasar a ser parte de la fuerza laboral de nuestro país. Puede cualquier otra persona que no tenga ninguno de esos requisitos que le exigen a usted, me lo exigen a mí, dicho sea de paso. ¿Usted no viola la ley si usted lo contrata? Bueno, yo tengo mis dudas en cuanto a eso. Es medio gris esa área. ¿En qué sentido tú dices? De contratar a alguien sin documentos. Es medio gris en esa área. Lo que pasa es que si son requisitos. Claro, por eso es que te digo que es gris. O sea, ahí no hay negros y blancos. Ahí no hay negros y blancos. Eso es bien diferente a lo de contratar. Es bien diferente, bien diferente, bien diferente. Obviamente mi segunda pregunta sería qué consecuencias tiene para la persona que haga eso. Pero si no tiene clara la primera, no me puede contestar la segunda. No, porque es que está gris eso. Antes estaba blanco y negro, ahora está gris y ahora está en Pues mira, un tono de gris más yo le claro. voy a pedir a ustedes que para el jueves que viene, Asignación. la asignación, busquen esa información. Sí, pero lo que porque pasa- se lo está que- repitiendo la pregunta. Mira, Pero me lo la que hacen pasa es ahora, que de me la acuerdo con hicieron la política de anteriormente. Trump se convierte en más gris porque él está haciendo cosas inesperadas. pero que es la Trump pregunta de él. Trump te está especificando ya Una línea. unas personas en específico Ujú. dentro de su capacidad. Unas personas en específico. Ujú. Yo quiero hablar en términos generales en Puerto Rico hoy. Yo me gustaría que como asignación para el jueves que viene ustedes busquen la información y nos las traigan. Que si yo cometo algún delito, no por órdenes de Trump, si yo cometo algún delito contratando a alguien para que trabaje en mi empresa, en mi casa, donde sea, le doy trabajo a una persona que no tiene los documentos que son requeridos en Puerto Rico. Lo primero que me tienen que identificar son los documentos. Claro, porque yo como empleador de esta persona, pues ¿qué yo le voy a pedir si voy a emplear a alguien en mi casa? Pues no sé, dame tu licencia de conducir para ver quién tú eres. Y el indocumentado en este país la tiene. ¿Qué más allá tú puedes ir como empleador particular? Si te están mostrando una identificación, o sea, lo dejan conducir en las carreteras de este país. No se lo están, es duro para el ciudadano particular, poder establecer la línea.
Porque si yo le voy a dar trabajo a alguien, pues identifícate quién tú eres. Yo quiero saber, pues mira, yo voy a contratar contigo tal cosa, dame tu licencia para poner tus datos aquí. Me muestra su licencia expedida por el Estado y yo llené mi contrato y lo puse a trabajar. Lo que pasa es que Y tú no en tienes los que hacerle recursos las humanos, retenciones. lo que pasa es, Pizarro, que en los recursos humanos, cuando existe el proceso de reclutamiento, Pero ese es ya el gobierno. No el gobierno, no. Estamos hablando de lo privado. O sea, no, los requisitos son iguales porque ellos pagan una serie de, por ejemplo, seguro social, tienen que pagar contribuciones al Estado, retención a Hacienda. Claro. Y en efecto es necesario que ocurra ese tipo de requisitos. Sí. O sea, no es porque sea público, no es el gobierno, estamos hablando de lo privado. Y hay unas exigencias y yo no voy a contratar a una persona donde yo tengo una obligación que tal vez por un año, por contrato, yo puedo estar eximido de no pagar ese tipo de cargos al gobierno, ¿verdad? De las retenciones. Pero ya cuando completa el año, hay una obligación del patrono de hacer esa retención y la identificación de esos empleados tiene que estar, porque incluso el Fondo del Seguro de Estado, Es que por un siempre tiene que accidente, estar. tiene que estar. Es que Así siempre es. tiene que estar. Y ahí Víctor nos puede decir sobre el Así es. Fondo del Seguro del Estado. Pero con más vamos detalle. vamos a lo más particular. Contraté a esta persona para que me hiciera un trabajo pequeño en la casa de plomería, un trabajo, ese es el cotidiano, el que lo contrataste para una cosa en particular, límpiame el patio, ese. Bueno, Que en ahí ese no hay caso, retención, que ahí en no- ese caso Pero hay que también tener un hay- seguro del Fondo del Seguro del Sí. Estado No, pero a la para pregunta, accidentes. si comete algún delito esa persona, cuando tú límpiame el patio, eso es un incidente de un día. Sí, mira, ¿quién tú eres? Porque tú no vas a meter a tu casa a nadie a lo divino. Y si te identificó. Y hasta ahí todo está bien. Esa labor te cobra $60 por limpiarme el patio. ¿Qué tú vas a retener ahí? O sea, tú tendrás tu póliza particular de jardinería en el fondo de jardinería o Pero ahí es que Eventual, viene la pregunta una mía. póliza eventual. Tú dices, ¿qué vas a retener ahí? Muy buena pregunta. Yo voy al próximo paso. ¿Qué me dice el gobierno o qué me exige el gobierno que yo debo hacer ante esas circunstancias? Porque yo no sé si ustedes están conscientes que se aprobó una ley nueva bajo la administración anterior, que ahora a las personas que trabajan en las casas hay que pagarle el salario mínimo. Claro. Acumulan vacaciones, Ujú. acumulan enfermedad, tienes que hacer retención, tienes que reportar. Ese es el Sí, requisito. pero el trabajo de un día. No, el trabajo de un día acumula también. Porque acuérdate que tú lo contratas como empleado, lo único que no te está trabajando una jornada de trabajo completa. Entonces, lo que está diciendo la ley específicamente es si tú lo tienes unas horas trabajando. No, pero yo no hablo computa. yo no Ahora, hablo de emplear a alguien. Otra yo hablo- cosa es los servicios profesionales. Eso es lo que yo te hablo. El o sea, contratista de servicios profesionales es Ese- distinto. ese es Hay de que lo que darle yo te hablo. definición porque por eso es que es de lo que yo te hablo. O sea, tú no contratas un plomero para que esté todos los días en tu casa. Tú lo contrataste para corregirle el liqueo del fregadero. sí, pero Y eso esa no- persona le pagaste y se fue. Ven acá, tú vas a contratar, tengo que ir a una pausa, señor director, perdóneme un segundo. Tú vas a contratar a ese plomero. Tienes un problema en tu casa, viene el plomero Jorge Incerni, tú, mira, pues yo te cobro $200 por persona. Ahí Pues tú le está bien, exiges el ID hazlo. de plomero. Ah, Por lo menos yo ahí le exijo la certificación de ahí plomero. vamos, ok, exiges eso. Claro, sí, porque yo no voy a ¿Tú le poner exiges que tenga la licencia del Fondo de Seguro de Estado? aún. No, De- porque esa la tendría que tener yo. Bueno, lo que pasa es que tú la pagas particularmente Pero por yo la cada pago servicio. para- La pagas en tu casa, Yo la pago pero en tú mi le casa. puedes Por ejemplo, yo requerir a sé esa que- persona que lo tenga porque arreglándote la tubería le cae el fregadero en la cabeza, se la raja, tiene que ir para allá y alguien va a responder. Si no existe, tú no lo tenías en tu casa, que mucha gente no lo tiene, no lo tenías en tu casa, tú vas a responder por la Claro. herida de esa persona. Debería tenerlo todo el mundo en su casa. Exacto. Y eso Vamos a tiene- hablar de eso cuando regrese, porque yo he visto tantos casos de eso. Debería tenerlo Digo, yo todo no el tengo- mundo en su casa, no claro. tengo práctica legal. Bueno, desde que te van a pintar la casa y se treparon en un andamio y se cayeron. No, Desde a mí Pasa, hace pasa, muchos años claro. atrás hice una piscina en la casa que tenía en aquel entonces y el que la hizo, para celebrar que la terminaron, yo estaba en una producción, no Se estaba tiró en y la no casa, no tenía agua. se compraron una caja de cerveza, se la bebieron y él decidió y determinó que el agua que había echado ya era suficiente para tirarse de cabeza. Y no se metió había, el cuello hasta no acá había agua adentro, estuvo en el suficiente. centro médico Eso 6 pasa. meses. Wow. 6 meses. Y me vino a reclamar la familia, que yo mantuviera la familia porque había sido en mi casa. Pero yo había hecho un contrato
el que decía que él tenía el seguro del fondo. Y él firmó el contrato diciendo que sí lo tenía. No lo y la tenía. realidad es que no lo tenía. Por lo tanto, ahí perdió todos sus derechos Sí, ¿no? de hacerme la reclamación. Vamos a una pausa, hablamos de eso cuando regresemos. Vamos a una pausa, regreso en breve.